A nombre del Ministerio de Educación, les damos la más cordial bienvenida a este webinar denominado Evaluación formativa, análisis de evidencias y retroalimentación, cuyo propósito es contribuir a la reflexión docente en el marco del programa Ciclo de Formación Interna 2025 en la modalidad semipresencial sobre la evaluación formativa, análisis de evidencia y retroalimentación. Este webinar está organizado en tres bloques. El bloque uno, denominado Evaluación formativa para el desarrollo de competencias. Bloque 2, Análisis de evidencia de aprendizaje. Perdón. Bloque 3, Retroalimentación formativa. Al finalizar, tendremos nuestra acostumbrada ronda de preguntas. En esta oportunidad contamos con la presencia de Julio Mendoza Francia, especialista pedagógico de la DIFOTS, quien será nuestro ponente el día de hoy, a quien brindaré el uso de la palabra para su saludo. Adelante, Julio. Buenas tardes, Edith. Buenas tardes, colegas. Bienvenidos a este seminario virtual. Muchas gracias, Julio. Bien, antes de dar pase al primer bloque de nuestro webinar, quiero saludar a todos los docentes y directivos que se conectan esta tarde vía las redes sociales del Ministerio de Educación. Saludos a los docentes que tenemos de Ucayali, de Tumbes, de la UGEL Sarumilla. También tenemos a docentes de Yurimaguas, a docentes de Huánuco, de la institución educativa Enrique López Albújar de Pachas. También tenemos a la UGEL Maynas, tenemos también a docentes de Loreto, tenemos también a docentes de la institución educativa Jorge Alfonso Vázquez Reategui, tenemos también a docentes de Iquitos, a ver si. Y también tenemos a muchos docentes que se están incorporando del programa de ciclo formación interna. Muchísimas gracias a todos por su presencia. Bien, entonces, sin más preámbulos, iniciamos el bloque uno denominado Evaluación formativa para el desarrollo de competencias. Bienvenido, Julio, y te damos el pase. Gracias, Edith. Colegas, vamos a comenzar. Me permiten compartir, ¿no? En este bloque vamos a conversar y comentar respecto a, como Erika ha indicado, la evaluación formativa para el desarrollo de competencias. Para eso es necesario establecer cuáles son nuestros marcos sobre los cuales nos vamos a referir, dónde vamos a establecer nuestro criterio de verdad, porque finalmente la evaluación, como todos los otros conceptos pedagógicos, son partes de la ciencia social y son siempre discutibles, opinables y se pueden tener distintos puntos de vista. Eso es válido. Pero cuando trabajamos como docentes de educación básica en el sistema educativo peruano, esa discusión, puntos de vistas o pareceres ya tienen un límite. Y nuestro límite, el límite que queremos establecer, es el del currículum nacional, es decir, el currículum vigente, el CENEP, es el documento vigente desde el 16, ¿no? Y sus programas curriculares. Es decir, todo lo que vamos a conversar, las preguntas que vamos a contestarles, van a estar siempre enmarcadas en esos documentos. Dicho, está con la copita. Está, está igual que ayer. A ver, disculpen. He hecho lo mismo que ayer. Pero es que ahí me envía a esto donde aparecen, a ver, como, es decir, y en Tier Screen, ya, así, pero me sale eso.
¿Se nota? En la parte de abajo está la copita, Julio. Claro, pero es que eso es lo que estoy marcando. A ver, dejo de No. compartir. Nuevamente coloco. A ver, deja cerrar acá. Ya, acá. Cuando se refieren a la copita se refieren a este, ¿no es cierto? O si quieren lo vuelvo PDF y lo compartimos desde PDF. Ahí está. ¿Está bien? Ahí. A ver. Sí, sí, estoy compartiendo. Mm, A ver, otra vez. Problemas técnicos. Pero ayer ha funcionado perfectamente. A ver, otra vez. Voy a compartir. Bienvenido al curso virtual. Estoy ahí. Esta sesión nos guiará a la comprensión del ¿Qué? Sin razonamiento pasar a la, y la de sin pasar a pensamiento, la presentación. junto a las habilidades cognitivas y las Es disposiciones. decir, ahí nomás continúo. ¿Eso es lo que me quieres decir? La sesión se organiza en 3 puntos clave. Ya está bien. A ver, no pasa entonces ya. Bien, colegas, disculpen los problemas técnicos que siempre nos genera la virtualidad, pero estábamos haciendo el puente. Estábamos diciendo que nuestro criterio de verdad va a estar limitado siempre por el currículum nacional y por los Ahora programas revisemos información curriculares, sobre ¿no? El inicial, primaria y el secundaria. razonamiento. Y luego, teniendo eso como marco, y van a ver Ahora lo revisemos importante que información es, sobre una idea central es comprender que el aprender dentro del currículum que tiene el Ministerio de Educación, que tiene el sistema educativo peruano, es se aprende haciendo, ¿no? Es decir, si ustedes revisan el currículum, hay una cita auswelliana que habla que aprender y hacer son las dos caras de una misma moneda. Este concepto va a ser bien importante para cuando hablemos de evaluación. Y vamos a entrar haciendo una aproximación a ese concepto. Si estuviéramos de manera presencial y yo les preguntaría qué es evaluar o les pediría y les pediría que me digan que me escriban en una tarjeta qué es evaluación. eh, Probablemente surgiría una idea. Tratemos de hacerlo ahorita. 30 segundos, solo 30 segundos, y traten mentalmente de responder a esa pregunta. No tienen que escribir en ningún lugar, pero sí pensar sobre ella, ¿no? ¿Qué es evaluar? 30 segundos. Bien. Ah, sin querer ser telépata, ah, algo que no debería haber salido en esa respuesta es que desde una mirada circunscrita al currículum nacional, evaluar no está referido con medir, ¿no? Porque el concepto de evaluación asociado a la medición tiene otra connotación o en la práctica docente está más asociado a el enfoque conductista, al aprendizaje de conocimientos. Es decir, si yo eh, enseño o me enseñan que 5 países de Latinoamérica, Argentina, Chile, Ecuador, Colombia, Venezuela, tienen 5 capitales, Santiago, Buenos Aires, Quito, Bogotá y Caracas, y luego, de un tiempo de haberme enseñado eso, me lo preguntan y me acuerdo de los 5, me podrían poner, usando el lenguaje antiguo, 20, si me acuerdo de 4, 16, si me acuerdo de 3, 12. Es decir, el conocimiento sí se puede medir, pero el desarrollo de las competencias es mucho más que eso, va más allá va más allá de la medición. Eh, Otra idea que me gustaría resaltar aquí asociada a eso que estamos conversando
es de que evaluar no es lo mismo que calificar. Esa suele ser otra homologación que solemos hacer, ¿cierto? Que pensamos que cuando vamos a tener un taller, un seminario o un curso, eso nos pasa mucho en la DIFOX respecto de evaluación, nos van a enseñar a cómo calificar. Y no lo es, ¿no? Por una razón bien sencilla. En estos minutos, incluido el incidente tecnológico, supongo que ustedes nos están evaluando a Edith, a mí, a Edward, de cómo estamos llevando el taller. En mi caso, ahorita yo en este momento sí conozco acerca del tema, cómo me estoy expresando, cómo estoy elaborando la presentación, etcétera, cómo estoy manejando el tiempo. Es decir, hay una evaluación. Y yo, claro, ahorita no tengo ningún mecanismo para poderlos evaluar, pero si pudiera ver sus comentarios, que probablemente Edith sí los puede ver, lo que ustedes están interviniendo, lo que ustedes están comentando, ahí hay una evaluación, pero no necesariamente una calificación. En cambio, usando una técnica que usamos recurrentemente en DFOX, cuando al final del seminario pasan la encuesta de satisfacción, ¿no es cierto? Y ustedes puedan en ese instrumento llenar, pues, no sé, 1, 2, 3, 4, 5, algún punto acerca de manejo del concepto, cuán interesante les ha sido a ustedes esta reunión, ahí sí habría una calificación. ¿Qué es lo que he querido expresarles en este punto? Que para evaluar no requerimos estrictamente de un instrumento. Podríamos tenerlo o no, pero para calificar se necesita siempre un instrumento. Otra idea que quisiéramos desarrollar como previsión es que el proceso formativo de la evaluación involucra esos tres elementos, pero noten cuán diferenciados se encuentran. Una cosa es evaluar formativamente, otra es retroalimentar, no necesariamente formativamente, sino porque se asume que si evaluamos formativamente la retroalimentación que se da es de carácter formativo, no, aunque no se suele usar el apellido, y calificar, pero la calificación vista desde la valoración de evidencias. Acá estamos hablando solo de ideas puntuales con las cuales queremos establecer los límites. Entonces, es bien importante establecer una distinción entre lo que es la evaluación para el aprendizaje y la evaluación del aprendizaje. Y ahí sí, comencemos ahora a desarrollar la idea asociada a la primera, al primer concepto, a la evaluación para el aprendizaje. Lo que está ahí, y que deben estar ustedes leyéndolo y que probablemente algunos hasta lo conocen de memoria, hace referencia a la definición que tiene el CENEP en el capítulo 7 respecto a evaluación, ¿no? Y al enfoque que sustenta esta evaluación. Y la idea central ahí es que la evaluación es de carácter formativo. Y eso se podría repetir de memoria y sin embargo no evaluar formativamente. ¿Cuál es la idea central ahí, más que la cita que esté? Que cuando evaluamos formativamente, el estudiante también está aprendiendo. Dicho en otras palabras, la evaluación también forma cuando hablamos de una evaluación de carácter formativo. Eso es bien importante, porque entonces la evaluación no es un proceso que se da al final del desarrollo de una unidad didáctica o algo que se da después de haber enseñado. Si concebimos como el CENEP concibe a la evaluación como formativa, entenderemos que la evaluación se da desde el inicio del proceso, porque con la evaluación también estamos formando. En esa mirada, ¿qué es lo que buscamos evaluar? Y ahí otra vez, como no tengo medios de comunicarme con ustedes, pero otra vez 30 segundos para que ustedes mentalmente lo contesten o lo escriban en la plataforma donde estén viendo.
¿Cuál es la respuesta a esa pregunta? Esta pregunta tiene una respuesta corta y una respuesta larga. Y aquí sí, colegas, y eso es bien importante, ambas respuestas no deben admitir discusión. No hay punto de discrepancia, no hay pareceres, no hay matiz. La respuesta corta a qué evaluamos es que evaluamos competencias, ¿cierto? Por una muy sencilla razón, porque esperamos que los docentes desarrollen competencia en sus estudiantes. Dicho en lenguaje sencillo, evalúo competencias porque enseño competencias. Ahí ya hay una alerta, ¿no? Que es lo que hemos encontrado a nivel nacional. Si el docente no enseña competencias, no desarrolla competencias a sus estudiantes, es en vano que trate de evaluar competencias, porque los resultados que va a obtener no van a tener ninguna significatividad entre lo que enseña y lo que evalúa. Pero asumamos y partamos de la premisa de que el docente enseña competencias y por lo tanto evalúa competencias, ¿no? Pero noten, colegas, ahí que esa es una premisa, no es una verdad. Si eso es cierto, vemos los niveles cada vez más complejos de uso pertinente y combinado de las capacidades y que tenemos como referente a los estándares de aprendizaje. Esa es la respuesta larga. Entonces, la respuesta corta es que sí, evaluamos competencia. Pero si recordamos la definición, la competencia es que es un saber actuar pertinente y ético, pero esa competencia está constituida por un conjunto de capacidades. Entonces, nosotros no vamos a poder evaluar la competencia directamente, sino evaluamos el uso pertinente y combinado de esas capacidades. Y el currículum nos da una facilidad, nos da una ventaja, porque el currículum ya establece cómo están combinadas esas capacidades en un objeto curricular que llamamos estándares de aprendizaje, porque los estándares de aprendizaje nos dicen no solo el nivel de desarrollo de la competencia, sino cómo cada una de las capacidades de esa competencia se esperan que estén desarrolladas a cierto nivel. Vamos a verlo eso con más detalle cuando veamos otros conceptos. Pero aquí algunas recomendaciones. Así como yo solo puedo evaluar competencias si he, entre comillas, enseñado competencias, lo otro es que yo solo puedo evaluar competencias si comprendo la competencia que voy a evaluar. Dicho en sencillo, yo voy a evaluar, resuelve problemas de cantidad, ¿no? Adecuadamente, si yo comprendo qué implica resuelve problemas de cantidad. Porque sí, y voy a poner una caricatura, no se molesten. Si yo creo que resolver problemas de cantidad es que el estudiante resuelva 20 sumas, 20 restas, 20 multiplicaciones y 20 divisiones, no estoy entendiendo la competencia que estoy pretendiendo evaluar. Además, otra idea que queremos compartir, y esto es fundamental, ¿ah? Y lo vamos a ver con más detalle, es que la competencia, al ser una actuación, al ser una performance, ¿no? Se evalúa a través de una evidencia de aprendizaje. Es imperativo, es innegociable de que toda competencia sea evaluada a través de una evidencia de aprendizaje. Y le he puesto asterisco, porque podría ser también evidencias, es decir, podrían ser varias, pero dicho en sencillo, yo evalúo
la competencia si puedo observar que el alumno hace algo o actúa de determinada manera. La competencia no es cognoscitiva, no solo entra al conocimiento, sino va a su hacer. Si elabora una línea de tiempo, si elabora un mapa conceptual, si hace una maqueta, ¿no? Si elabora un mapa y en un mapa determina ciertos lugares que yo le he indicado, si hace una indagación, ¿no es cierto? Si construye en equipo un jardín en una parte del colegio, un jardín botánico, etcétera. Entonces, la competencia siempre se va a evaluar a través de una evidencia. Volviendo a la idea anterior, previa, el estándar, como estábamos viendo en la definición, se vuelve el criterio con el cual nosotros construimos, valga la redundancia, los criterios que nos van a permitir construir el instrumento o instrumentos para poder eh, valorar la evidencia. Entonces, es importante para nosotros como docentes conocer el estándar y analizarlo, ¿no? Veamos un ejemplo para ilustrar lo que estamos conversando. Tengo esa competencia, la competencia escribe diversos tipos de texto en su lengua materna. Tengo el estándar de esa competencia para el nivel, para el ciclo 6, ¿no? Que correspondería al inicio de secundaria. Y tengo las capacidades que implican esa competencia. Adecúa, organiza, utiliza y reflexiona, ¿no? ¿Qué implica este analizar el estándar? Disculpen. ¿Qué implica este analizar el estándar? Hacer este ejercicio que en los fascículos del curso deben haber observado. Identificar, estoy diciendo ahí colores, identificar dentro del estándar cómo se encuentra expresada la competencia, las capacidades de la competencia. Es importante aquí tomar en cuenta que los colegas, compañeros de EBR, de Educación Básica Regular, no tienen un término para eso que he puesto en colores en el lado o en mi lado izquierdo del estándar, ¿no? Es para ellos es todo eso es el estándar, pero nosotros, desde la formación docente, pedagógicamente tratamos de identificar. Solo ejemplifico uno. La capacidad de esta competencia, la primera, adecua el texto a la situación comunicativa, es la misma, siempre. Pero en sexto ciclo, en el inicio de la secundaria, yo quiero que el estudiante identifique el texto, adecue el texto al destinatario, propósito y el registro a partir de su experiencia previa y de las fuentes de información complementaria. Y en séptimo ciclo tendré otro nivel de exigencia y en quinto ciclo tendré otro nivel de exigencia. Entonces, ese elemento debemos tenerlo muy en cuenta. El capítulo 7 del CENEP nos permite responder esa pregunta. ¿Cómo se evalúa formativamente? Si ustedes revisan el capítulo 7 del CENEP, Orientaciones para la Evaluación Formativa de las Competencias, nos da más o menos esta ruta, ¿no? Que es lo que vamos a tratar de trabajar eh, más adelante. Primero lo que hemos estado conversando. Yo solo puedo evaluar competencias si comprendo la competencia que voy a evaluar. Si comprendo qué implica indaga, qué implica lee, qué implica escribe, qué implica resuelve. Luego debo analizar el estándar de aprendizaje del ciclo, no como una meta, sino como un horizonte, para luego yo poder definir cuán cerca o cuán lejos queda el estudiante. Ya vamos a llegar ahí. Debo además utilizar criterios de evaluación, pero esos criterios que ahorita vamos a conversar, porque sabemos que es un tema siempre interesante para los docentes, tienen un único propósito,
construir los instrumentos que nos permitirán valorar la evidencia que el estudiante ha elaborado. El estudiante debe saber en qué va a ser evaluado y los criterios de evaluación, lo cual no significa, y a veces se traduce erróneamente, que entre, otra vez una caricatura, entre al salón de clase y pegue en una pared los criterios de evaluación, porque el estudiante no tendría por qué saber cuáles son esos criterios, ¿no? Pero lo que el estudiante sí debe conocer es el instrumento donde ese criterio se ha establecido. Entonces, pongamos un ejemplo. Yo le digo al estudiante que voy a evaluar esta unidad didáctica con la elaboración de una línea de tiempo. Y el estudiante debería tener la lista de cotejo con la cual voy a estar evaluando constantemente la línea de tiempo. Yo le podría pedir al estudiante que voy a evaluar la evidencia de esta unidad del área de comunicación, en la cual tiene que hacer una antología de poemas que él haya elaborado, que él haya seleccionado. Él debe conocer la rúbrica con la cual voy a analizar esa evidencia, ¿no? Por eso el siguiente habla de valorar el desempeño de cada estudiante a partir del análisis de evidencia. Es decir, yo solo puedo emitir un juicio de valor respecto a lo que el estudiante hace solo a través de la evidencia. Por eso se vuelve tan importante que toda unidad didáctica tenga una evidencia o evidencias de aprendizaje. Y finalmente, lo que vamos a conversar probablemente hacia el final, debo brindar una retroalimentación para que el estudiante se acerque cada vez más a ese nivel que yo estoy esperando de él. Pero no solo él tiene que acercarse, sino yo como docente. Y por eso la retroalimentación tiene esa doble mirada. También yo ajustaré lo que yo estoy haciendo, ¿no? Es decir, las actividades que le estoy proponiendo, las acciones que yo he hecho y planificado y he considerado que eran adecuadas para el docente, para el estudiante. Veamos ahora en esa línea el concepto de criterio que se vuelve importante. Como ustedes han visto, el criterio no es utilizar criterios de evaluación para construir los instrumentos. Dicho de la manera más sencilla, los criterios de evaluación tienen como único propósito la construcción del instrumento. Ahora, un elemento bien importante es entender que si revisamos el CENEP, solo se enuncia el término criterio, ¿no? Ahí está lo que acabo de leer, ¿no? Esto de aquí, lo que acabo de leer de este, utiliza criterios de evaluación para construir instrumentos. Pero en ningún momento en el currículum se establece una definición constitutiva de criterio de evaluación. ¿A qué nos referimos con definición constitutiva? Es como por ejemplo, cuando ustedes han estado haciendo su tesis de maestría o de doctorado, ¿no? Es este término que es general, yo lo acoto. Yo digo que aquí, en mi tesis, tiene solamente este significado y solamente ese significado. Acá es igual. Esa expresión criterios de evaluación es definida constitutivamente en la RBM 094. Ahí se establece una definición constitutiva de criterio de evaluación. Pero no podemos hablar de criterio de evaluación si no hablamos primero de evidencia. Y aquí, justo ayer, teníamos una reunión con formadores y había a veces algunas dudas respecto a este concepto. Tuvimos también una reunión con regiones al respecto, ¿no? Si nos seguimos escrupulosamente a lo que dice la 094, nos dice que una evidencia es una producción o actuación que realiza el estudiante. Punto, se acabó. Una evidencia es una producción o una actuación. Y a veces cuando trabajamos con algunos colegas se han hecho constructos fuera de la norma en la cual, no sé,
Estoy inventando, ya como que la evidencia es al final y que mientras se está desarrollando la unidad es producción o viceversa. Como decíamos, tenemos criterios de verdad. Eso es totalmente falso. La definición de la 094 nos dice que una evidencia puede ser una producción, es decir, algo tangible que el estudiante hace, o una actuación, algo tangible que el estudiante le observamos que hace, realizada por el estudiante a solicitud del docente. Ahí entonces volvemos a repetir y van a ver por qué hacemos el hincapié de la importancia de que en toda unidad didáctica en la cual pretendemos desarrollar competencias se debe considerar siempre una evidencia de aprendizaje. Acá vuelvo a indicar, como mencioné antes, lo estamos expresando de manera singular, podría ser también de manera plural, evidencia de aprendizaje. Porque es solamente en esa evidencia de aprendizaje donde yo voy a poder observar y a la vez valorar el nivel de desarrollo de la competencia, ¿no? Ese es fundamental. Le escuchaba a Edith, por ejemplo, de que acá están saliendo directores y a veces cuando trabajamos con directores también hay esas consultas, ¿no? Julio, tengo mi colegio 50 profesores y tengo que revisar todas las unidades didácticas, eso va a tomar mucho tiempo. Un atajo es ese. Observa en esa unidad didáctica o en sus unidades didácticas si tienen o no tienen evidencia de manera explícita. Si no la tienen explícita, esa unidad no está desarrollando competencias. Está trabajando conocimientos, está trabajando información, pero no competencias. Y luego de eso, si tiene los criterios de evaluación. Otra vez, el criterio tal como lo define la 094. El concepto criterio es bien general, ¿no? Pero miren cómo lo define la 094. Referente específico para el juicio de valor sobre el nivel de desarrollo de la competencia. Dicho en otras palabras, solo puedo emitir un juicio de valor sobre en qué nivel el estudiante está desarrollando la competencia si tengo criterios establecidos previamente. Sin los criterios de evaluación no podría establecer ningún juicio al respecto. Y el otro elemento, que también está en la 094 y si el tiempo nos da lo vamos a ver más adelante, está referido a los instrumentos. Eh, la 094 habla explícitamente de la rúbrica como instrumento para poder valorar las evidencias de los estudiantes. Y menciona de manera amplia las dos tipos de rúbricas que pueden haber, es la analítica y la holística. Pero volviendo a la idea de el criterio y de su importancia, ¿no? Si ustedes ven, nos dice utilizar criterios de evaluación para construir instrumentos, nos desarrolla la idea, todo esto son citas textuales del CENEP. Eh, para que vean la importancia del criterio, veamos aquí un ejemplo. Lo que está en la derecha son 4 criterios de evaluación de una unidad didáctica, elaborada por un profesor como ustedes, como un colega como nosotros. ¿Pueden ustedes identificar cuál es la evidencia de aprendizaje? Y algunos de ustedes pueden decirme, Julio, pero no me está mostrando la unidad, ¿cómo yo voy a saber cuál va a ser la evidencia de aprendizaje? Pero si un criterio está bien hecho, tiene explícita a la evidencia, ¿no? Entonces ahí se dan cuenta, aunque he hecho algo de trampita, como diría mi hijo, he puesto en negrita la evidencia de ese criterio, de esos criterios, ¿no? Adecua el guión del podcast a la situación comunicativa. Organice y desarrolle el guión del podcast de forma coherente y cohesionada. Utiliza las convenciones del lenguaje escrito de forma pertinente para garantizar la claridad y el sentido del guión del podcast. Reflexiona y evalúa de forma pertinente la información, la forma y el contexto del guión del podcast. Entonces, la evidencia de aprendizaje de esta unidad, sin que yo la vea, ya sé
que es el guión del podcast, ¿cierto? Y esos criterios de evaluación han sido construidos intersectando, figurativamente hablando, el estándar con la evidencia. Por eso la importancia de que el docente que explicite para sus unidades didácticas la evidencia que va a tener. Porque cuando hace esa explicitación, tenemos los criterios. Acá les muestro. Tienen la evidencia, guión de podcast, tienen el estándar, este último ciclo de la competencia escribe diversos tipos de texto en su lengua materna, y luego de ellas el docente construye, diseña y elabora su criterio. Aquí es importante establecer esta idea, que también la hemos visto en regiones, idea errónea. No existe un algoritmo para redactar los criterios de evaluación. Los criterios los construye cada docente en función de sus necesidades que tiene de planificación, ¿no? Entonces, ese elemento es importante a tomar en cuenta. Vamos a tal vez extendernos un poco aquí y en los otros bloques vamos a hacerlos más concisos. Eso que acabo de decir guarda directa relación con la planificación, ¿ya? Guarda directa relación con la planificación. Cuando planificamos, independientemente del formato que se utiliza, el sistema nos habla de que para planificar yo tengo que definir qué va a aprender el estudiante, cómo se da cuenta que está aprendiendo y cómo va a aprender. Este cuadro, que debe ser conocido por todos ustedes. Determinar el propósito, establecer los criterios, diseñar, organizar situaciones, estrategias y condiciones pertinentes al propósito de aprendizaje. Entonces, notarán ahí que queda explícito que en cada planificación anual que estará constituida por un conjunto de unidades, aquí en el ejemplo estoy poniendo N, estará el propósito, el criterio y la actividad. Y he tratado de resaltar el tema de la evidencia, ¿no? Una unidad didáctica, independientemente de la forma que se organice, con columnas, filas, nombre del colegio, del director, del docente, lo que no debe faltar es que hay un propósito que va a aprender, la evidencia donde se va a hacer evidente que ha aprendido, el criterio con el cual voy a poder valorar esa evidencia y las actividades. Y esa unidad, ya nos acercamos al final, este ha sido un bloque un poco más extenso de lo que habíamos previsto, y esa unidad se va a dividir en un conjunto de sesiones. Otra vez he puesto N. Y como notan en el gráfico que hemos querido ilustrar, espero que se entienda el concepto, la evidencia de aprendizaje que puede ser una actuación o un producto, el estudiante la empieza a construir desde la primera sesión. Y desde la primera sesión, que vamos a conversar de eso, el docente empieza a brindarle retroalimentación. Porque esa es la manera de que la retroalimentación sea formativa. Porque si yo, docente, solamente le brindo retroalimentación cuando ya el mapa conceptual está hecho, cuando ya el cuadro de doble entrada ya lo elaboró en la sesión N, la última, cualquier retroalimentación que yo le dé no le va a servir al estudiante para aprender. Entonces es importante tener eso. Para terminar, les quería compartir un ejemplo. Todos estos ejemplos que estoy mostrando han sido elaborados por colegas como nosotros, como ustedes, ¿no? El estándar, las capacidades, y hay ahí ya una evidencia, el artículo de opinión. Entonces, noten cómo en los criterios el docente, para su necesidad específica, elabora esos criterios. Probablemente ustedes en Ventanilla, en Cusco, en Tumbes, en Tacna, elaborarían otros criterios, porque respondería a otra necesidad.
Eso es, Edith, lo que queríamos comentar. Disculpa que nos hayamos pasado del tiempo, acortaremos en los otros, ¿no? Lo que queríamos comentar para este primer bloque. Te paso la posta a ti. Bien, muchas gracias, Julio, por la exposición y efectivamente nos queda claro que desde el enfoque formativo, la evaluación es un proceso sistemático en el que se recoge y valora información relevante acerca del nivel de desarrollo de las competencias de cada estudiante, con el fin de contribuir oportunamente a mejorar sus aprendizajes. Asimismo, tenemos claro también que desde el enfoque formativo se evalúan las competencias, es decir, los niveles cada vez más complejos del uso pertinente y combinado de las capacidades, tomando como referencia los estándares de aprendizaje, ya que describen el desarrollo de una competencia y definen lo que se espera que logren todos los estudiantes al finalizar un ciclo en la educación básica. Y para evaluar, ¿no? Como tú también has mencionado, para evaluar de manera efectiva, se deben comprender las competencias, analizar los estándares, diseñar situaciones significativas, utilizar criterios para construir instrumentos, comunicar a los estudiantes en qué van a ser evaluados, valorar su desempeño y retroalimentar para ayudarlos a avanzar hacia el nivel esperado. Muy bien, estimados docentes, si tuvieran preguntas sobre lo desarrollado en este webinar, lo pueden colocar en el chat de este evento, los mismos que serán respondidos al final de este. Vamos a continuar entonces con el bloque 2. Para ello, damos el pase nuevamente a Julio Mendoza, quien desarrollará el tema análisis de evidencia de aprendizaje. Adelante, Julio. Gracias, Edith. Tu resumen de ideas ha sido clarísimo, ¿no? Eso es lo que se ha querido transmitir. Esas tres ideas que has resaltado son importantes que los colegas lo tengan consigo. Entonces vamos a hablar de este elemento, ya, es decir, ya Julio, ya nos has hablado de todo lo que es la evaluación formativa, de la importancia del criterio, de cómo yo voy a analizar la evidencia, de que tengo que brindar una retroalimentación. Pero hay un elemento fundamental que es el análisis de evidencia, ¿no? Aquí te dicen, valoramos el desempeño de cada estudiante a partir del análisis de evidencia. ¿Qué significa eso? A qué hace referencia? Yo solo puedo hacer alguna afirmación acerca del nivel de desarrollo de una competencia si el estudiante a mi intervención, a mi pedido, a mi requerimiento, ha hecho algo. Maqueta, línea de tiempo, plan de indagación, etcétera, ¿no? Donde el desarrollo de esa evidencia sea observable y yo la pueda valorar. Ese elemento es fundamental cuando hablamos de evaluación, ¿no? Y hemos quedado claros, lo hemos mencionado en el primer bloque, lo mencionó también Edith, toda unidad didáctica debe tener una evidencia, o hablando en nuestro lenguaje, toda unidad didáctica que pretende desarrollar competencias en los estudiantes debe tener una evidencia. Y cuando yo entro al campo de evaluación, esa evidencia, que puede ser un producto o una actuación, ¿no? Es observada por mí como docente, yo valoro y emito un juicio de valor sobre lo que el estudiante ha hecho. Es decir, la afirmación o las afirmaciones que yo pueda hacer sobre el desarrollo de la competencia en el estudiante solo se va a poder observar en la evidencia de aprendizaje que él haya producido. Porque claro, no hay ninguna máquina que me permita entrar a su mente, este, para saber cómo está desarrollando la competencia. Y sí, es posible. Y si me refugiara en una prueba escrita, ser de selección múltiple o abierta, a lo sumo lo que podría hacer
es establecer una predicción de lo que él hace y sabe. Permítame desarrollar 3 minutos ahí. Las pruebas escritas, ¿no?, de selección múltiple, de desarrollo, no es que sean malas, no es que no se deban utilizar, sino que debemos conocer sus límites. Una prueba escrita y su respuesta solo me permite a mí, en un enfoque por competencia, hacer una predicción. Pongámoslo a nivel de ustedes como docentes. En estas pruebas que hay de ascenso o de ingreso a carrera pública, hay preguntas respecto a evaluación formativa. El que tuvo un examen de ingreso a carrera pública o de ascenso, que ya se viene, o el de directivos, contestes correctamente una pregunta respecto a evaluación formativa. No permite afirmar al sistema que tú evalúes formativamente, pero sí le permite al sistema predecir que como tú sabes algo respecto a evaluación formativa, probablemente lo vas a poder llevar a la práctica. ¿Se dan cuenta? Las pruebas escritas tienen una función solamente predictiva. No puedo hacer ninguna afirmación o valoración respecto al desarrollo de la competencia. Es lo mismo aquí. Si yo le tomo una prueba escrita a un estudiante, traduzámoslo a nuestro lenguaje, a lo sumo, lo que yo voy a poder hacer es predecir que el estudiante sabe algo y que quizás lo pueda llevar a la práctica. Nada más. No podría hablar de su actuar competente, no podría hablar de cuánto ha desarrollado la competencia, si resuelve problemas, si lee un texto escrito, si escribe textos en su lengua materna, se indaga, si opina críticamente, si convive o sabe convivir con otros. Entonces, esta parte es bien, bien importante para el tema de la evaluación de competencias. Entonces, en este cuadrito hemos querido resumir. Recuerden que estamos hablando siempre en singular por una razón semántica, ¿no? Pero puede ser competencia o competencias, ¿no? Entonces, yo, desde el lado del docente, le propongo, le pido al estudiante que haga algo para evidenciar el nivel de desarrollo de la competencia. Y digamos que es una maqueta del centro de su pueblo, donde voy a ver escalas, ubicación, orientación, etcétera. Entonces, eso que yo estoy proponiendo como docente, además viene acompañado de criterios que estoy desprendiendo del estándar donde él se encuentra o debería encontrarse y del instrumento que he podido construir volviendo ese criterio de evaluación una rúbrica o una lista de cotejo. Eso es lo que yo, como docente, espero que suceda. Pero esa evidencia que yo he solicitado como ideal se contrastará con lo real, con la evidencia que elabore el estudiante. Si yo le puedo haber dado en la lista de cotejo respecto a una maqueta, que esta tiene que tener escala, que tiene que guardar proporción, que tiene que estar en la misma orientación, que debe reflejar la realidad del pueblo, que tiene que estar correctamente etiquetada el nombre de las calles, etcétera, ¿no? Entonces, yo veré cuánto de eso que le he requerido al estudiante lo ha hecho o no. Por eso hago el análisis de la evidencia, ¿no? Ahí es donde entra el elemento de analizar la evidencia. Analizo no sobre lo ideal, sino sobre lo real. Entonces, ese análisis de lo que el estudiante ha elaborado a indicación mía, esa no ha sido una elaboración gratuita, externa, o que al estudiante se le ha ocurrido, sino algo que él ha hecho a mi pedido, ¿no? A mi intervención, me va a permitir emitir un juicio de valor acerca del nivel de desarrollo de la competencia, ¿no? Es decir, voy a poder decir, el estudiante escribe textos escritos en ese nivel, resuelve problemas de cantidad en ese nivel, lee en ese nivel. La evidencia se vuelve
fundamental para poder eh, emitir ese juicio de valor, ¿no? Pero para emitir ese juicio de valor eh, acerca de lo que el estudiante ha elaborado, nos ayuda mucho un instrumento. El instrumento de evaluación, que tiene que haber sido elaborado en concordancia con los criterios de evaluación que he establecido, nos permite tener una valoración uniforme. ¿Podría yo valorar la evidencia de un estudiante o de los estudiantes si les he pedido que haga un texto descriptivo acerca de la historia del IME en los últimos 20 años? Probablemente podría hacerlo sin el instrumento, pero revisaría probablemente si tengo 30 alumnos, los 3, 4 primeros alumnos con cierto rigor y exigencia a las 8 de la noche que empiezo a revisarlos, y a los alumnos 47, 48, 49, 50, los últimos, y ya no les exigiría tanto porque estaría cansado a las 2 de la mañana. Entonces, el instrumento me permite estabilizar y hacer una valoración desde el primer estudiante hasta el último estudiante. Esa es la importancia del instrumento. Acota elementos de subjetividad que siempre van a haber en la evaluación. Si la evaluación siempre va a ser o va a estar teñida por elementos subjetivos. Entonces eh, ahí hay un primer elemento o volver a trabajar. En la 094 nos habla acerca de un instrumento. No es uno solo, ¿no? No es uno solo, sino eh, pero el 094 nos habla de la rúbrica. Entonces, hablemos brevemente. Voy a hacer este bloque más breve para que en las preguntas ustedes puedan, creo yo, explanaros instrumentos de evaluación. Si yo hablo de instrumentos de evaluación, el instrumento es básicamente un formato que me permite registrar información y este formato tiene características propias. Esa definición se aplica desde una prueba escrita de selección múltiple hasta una rúbrica. Un instrumento de evaluación es simple y sencillamente un formato que me permite registrar información acerca de lo que el estudiante ha hecho. Si lo unimos con la 094, eh, un instrumento podría ser una rúbrica, ¿cierto? Y nos dice que la rúbrica podría ser analítica o holística. Sé que suena medio complicado, pero evaluación es bien sencillo si uno maneja claramente los conceptos. Este es un ejemplo de una rúbrica holística. Eh, si hubiéramos visto la unidad tiene como propósito de aprendizaje que se vuelve también un criterio, evalúa de manera permanente acerca del artículo de opinión, si vieron el ejemplo que les mencioné en antes, que escribe revisando si se adecua a la situación comunicativa. Es decir, es sencillo, si el estudiante hace exactamente lo que yo le he dicho, alcanza, esta es una escala que tiene el CENEP, alcanza el nivel logrado. Él hizo exactamente lo que yo le pedí. A. B en proceso es cuando le falta algún elemento. Noten, en ese evalúa de manera permanente, evalúa el artículo que escribe, considerando las reglas para la redacción del texto. ¿No? No menciona la situación comunicativa. Ahora, ojo, no tomen esta rúbrica como un ejemplo perfecto, porque el docente que lo elaboró para sus necesidades específicas que él tenía, ¿no? Y en inicio es simplemente analiza el artículo de opinión que escribe considerando la situación comunicativa. Pero esta es una decisión del colega, ¿cierto? Existe también, la rúbrica nos da esa apertura de tener una mirada sobre lo sobresaliente, es decir, cuando el estudiante hace más de lo que yo he esperado, pero ese más que realiza lo hace en el marco de el desarrollo de la competencia. En este caso ha sido evalúa ya no de manera permanente, sino críticamente
el artículo de opinión que escribe, revisando si se adecua a la situación comunicativa, que será la otra condición, y al público al que está dirigido. Entonces aparecen esos dos factores, lo de evaluar críticamente y al público al cual está dirigido. Y eso establecería el nivel sobresaliente. Vuelvo a insistir, otro docente elaborando otra unidad en otra situación, en otra realidad, probablemente redactaría la, los criterios de evaluación de manera distinta. Esa es una rúbrica holística porque nos permite evaluar todo, toda la, todo el criterio. Una rúbrica analítica sería una en la cual yo desmenuzara el criterio y estableciera dimensiones para cada uno de esos criterios, ¿no? Pero usualmente en el sistema educativo peruano usamos más las rúbricas de carácter holístico. Si bien es cierto, ¿no? En el CENEP no se menciona de manera explícita otro instrumento que nos permite valorar la evidencia que ha producido el estudiante, que es la esencia misma de la evaluación, es la lista de cotejo. Como su nombre lo indica, la lista de cotejo es un conjunto de palabras, de frases, de oraciones que expresan lo que yo espero que el estudiante haga o haya hecho. Y como su nombre lo indica, simplemente cotejo si lo hizo o no. Un check o una X. El check o una X. Algo así, ¿no? Ese término que está colocado ahí de indicador es un término totalmente genérico, ¿no? No estamos incorporando otro término pedagógico, ¿no? Aparece ahí porque los listas cotejos tienen indicadores, ¿no? Y entonces ahí está. Utiliza sinónimos en la redacción del artículo de opinión. Los sinónimos que utiliza son pertenecen al texto de la situación comunicativa, diferencia sinónimos y antónimos, y así podría tener un conjunto de indicadores que además el estudiante debería conocer esa lista de cotejo con anticipación a la redacción de su artículo de opinión, para que él sepa que esto es lo que le voy a exigir. Y además, vamos a ver si el tiempo nos da, es este instrumento el que nos permite dar la retroalimentación. Entonces, en resumen, una lista de cotejo hace referencia a los aspectos que quiero cotejar, verificar. Establezco un sí o un no. Nunca establezco un en proceso, porque la tentación va a ser colocar siempre en proceso. Pone sí o no, ¿no? No pongas, nunca ponga un punto intermedio. Si tiene esta forma. Y si vemos el ejemplo que hemos trabajado, ese de analiza causas y efectos que genera el emprendimiento de la cremolada amazónica, que es otro ejemplo que vimos de un colega, este, tenemos ahí los indicadores de esa lista de cotejo. Entonces, un poco adelantándome a lo que seguro con más pertinencia va a resumir Edith, cuando hablamos de analizar evidencia, estamos hablando de haber establecido criterios claros, de tener un instrumento que me permita formular de la manera más objetiva posible, mi juicio de valor. Eso, Edith, es lo que quería compartir con los colegas en este momento. Si hay alguna pregunta, duda o consulta, no sé si ahora o si al final, la vamos contestando. Te paso la posta. Ujú. Muchas gracias, Julio, por tan valiosos aportes para los docentes del programa de ciclo Formación Interna. Nos queda claro que las evidencias son producciones y o actuaciones realizadas por los estudiantes en situaciones definidas y como parte integral de su proceso de aprendizaje, mediante las cuales se puede interpretar e identificar lo que han aprendido y el nivel de logro de la competencia que han alcanzado con relación a los propósitos de aprendizaje establecidos y cómo lo han aprendido.
Asimismo, hemos visto que éstas se construyen instrumentos de evaluación cuyos criterios están en relación con las capacidades de las competencias. Y por último, el análisis de evidencias es un componente esencial de la evaluación formativa, ya que permite a los docentes tomar justamente esas decisiones pedagógicas que respondan a las necesidades reales de sus estudiantes. Muy bien, estimados docentes, continuamos con el bloque 3. Para ello, vamos a continuar con Julio Mendoza, quien desarrollará el tema retroalimentación formativa. Adelante, Julio. Gracias, Edith. A la luz de lo que tú tan claramente has resumido, aparece esta idea de retroalimentación. El apellido en realidad lo ponemos nosotros, ¿no? Porque usualmente siempre se conversa acerca de que si la evaluación es formativa, se sobreentiende que la retroalimentación también lo es. Tomamos de punto de partida lo que Dick resumió muy pertinentemente, ¿no? Es decir, yo tengo que tener una evidencia de aprendizaje para poder emitir algún juicio de valor respecto al nivel de desarrollo de la competencia. Para emitir ese juicio de valor analizo la evidencia, pero no la analizo de manera arbitraria, la analizo en función de los criterios que yo he establecido previamente y cómo los he traducido en un instrumento que hemos visto podría ser una rúbrica analítica o holística o podría ser una lista de cotejo. ¿Hay otros instrumentos? Sí, hay otros más, las escalas, etcétera, pero quedémonos con esos dos. Pero luego está ya, valoré la evidencia, pero en la definición inicial de evaluación, hablamos de que la evaluación es formativa porque el estudiante también aprende. Y aquí es donde entra este concepto de retroalimentación. Si ustedes revisan el capítulo 7, ¿no? Hacia el final del mismo, se habla de que se retroalimenta a los estudiantes para ayudarlos a avanzar hacia el nivel esperado y para ajustar la enseñanza a las necesidades identificadas. Toda planificación, unidad didáctica, sesión de aprendizaje, no es más que una hipótesis de trabajo, lo que yo pienso que va a suceder. Pero como toda hipótesis de trabajo, estas tienen distintos resultados, distintos outcomes en su ejecución. Entonces, cuando yo le pedí al estudiante que elabore una línea de tiempo, un mapa conceptual, un texto descriptivo, un guión de podcast, etcétera, y le he dado la rúbrica y le he dado la lista de cotejo con la cual va a ser valorada esa evidencia, yo voy, como vieron en el gráfico que compartí hace unos minutos, yo voy a lo largo de todas las sesiones de la unidad brindándole retroalimentación, viendo cuánto ha avanzado, qué le falta avanzar, por dónde se está desviando, por dónde se debería acercar. Ahí va a haber un elemento o unas categorías que no son establecidas por EBR ni por DIFOC, sino por la Dirección de Evaluación Docente respecto a los tipos de retroalimentación, que es sobre lo cual nos vamos a concentrar. Lo primero es tener claridad acerca de qué es la retroalimentación. Y como ven en el texto, que es una cita textual del CENEP, concebimos a la retroalimentación como darle al estudiante, devolverle al estudiante información que describe lo que ha hecho. Aquí es importante, aún en el modelo más clásico de la enseñanza, la que yo, los que sean mis colegas que estén en el base 5, 6 o 7, hemos estudiado, cuando el profesor en nuestra época en un examen nos ponía un check, que estaba bien o una X que estaba mal, también de una u otra forma nos estaba brindando retroalimentación, nos estaba diciendo que estaba bien
y qué estaba mal, pero nos faltaba esa descripción, porque yo sabía que con el cheque estaba bien y con la X estaba mal, pero no sabía por qué estaba mal, ¿no? Entonces, el plus que agrega, uno de los plus, no es el único, el plus que agrega la evaluación formativa es que le tengo que dar al estudiante información acerca de lo que ha hecho, de lo que no ha hecho, de lo que le falta hacer para estar al nivel de lo que yo estoy esperando, en lo que yo he expresado en los criterios de evaluación o en el instrumento de evaluación. Antes de desarrollar esa idea, un poco más de detalle, veamos las formas de retroalimentación. Aquí va a depender mucho, en cierta manera, de los ciclos o del nivel del cual estemos conversando. En inicial y en primaria, cuando el docente tiene en promedio 20, 25 alumnos, de los cuales a veces asisten 15, 10 alumnos, podemos hablar casi siempre de una retroalimentación de carácter individual, ¿no? Vamos alumno por alumno y le vamos explicando lo que está haciendo. Tal vez en secundaria, soy de secundaria, física, matemática, mi primer grado, el segundo, enseñanza de lenguas extranjeras, ¿no? Y ya ahí se complicaba, porque si en un año me correspondía solo con alumnos de matemática fácil, tenía 4 secciones, 6 horas cada sección, en esa éramos de 24 horas y tenía que 30 por 4, 120 alumnos. Si me tocaba matemática, si me tocaba inglés, ya me pasó años que me pasaron solo clases de inglés, tenía 12 secciones por 30 y me tenía 360 alumnos. Entonces, probablemente por una cuestión de tiempo, ya no era posible generar una retroalimentación individual a cada uno, no porque no quisiera, sino por el tiempo que se me iba a presentar. Entonces, a veces ahí, como va a pasar ahora con las preguntas o los comentarios que ustedes hagan, hay una retroalimentación grupal. No estamos hablando de que uno sea mejor que el otro, estamos hablando simplemente de las características. Y lo otro es entender que hay a veces una retroalimentación oral, que probablemente es lo que yo voy a hacer ahora con ustedes, porque vamos a estar conversando, pero a veces yo podría hacer, en el caso de los estudiantes, una retroalimentación escrita. Les digo qué es lo que le falta a su mapa mental, qué es lo que le falta a su mapa conceptual, qué es lo que le falta a la receta de comida casera que le pidió que elabore, ¿no? Entonces, y le pongo por escrito. Pero más importante que eso, y ya para terminar, y trabajar un poco más sus preguntas, más importante que eso es estas categorías que, como les comparto, son categorías que ha establecido la Dirección de Evaluación Docente. Y habla de 3 niveles o 3 tipos de retroalimentación que ustedes docentes seguro lo asocian bastante a la rúbrica de evaluación de desempeño docente. Y nos habla de retroalimentación elemental, de retroalimentación descriptiva y de retroalimentación reflexiva. Primero mencionemos cada una y luego voy a tratar de ejemplificar un ejemplo para las 3, para que se note las diferencias y los matices, ¿no? Una retroalimentación es elemental y en la rúbrica te lleva al nivel 2, desaprobado, cuando le dices al estudiante si lo que ha dicho o ha hecho es correcto o incorrecto, o cuando le das la respuesta correcta. Vamos a un ejemplo para que si lo esté chiquitito nada más, ¿no? Bien, bien, bien reducido. Me pregunta mi profesora cuál es el pico más alto del Perú y yo le contesto que el pico más alto del Perú es el Alpamayo. Entonces mi profesora me dará una retroalimentación elemental como me dice, no Julio, estás equivocado o no Julio es el Huascarán. Ustedes se preguntarán, ¿por qué es elemental? Justo por lo cual empezamos desde la primera lámina, porque esa retroalimentación no me permite a mí aprender. Quien dijo que estaba bien o que estaba mal y me dio la respuesta fue la profesora o el profesor. Por eso es retroalimentación elemental. Julio, pero le dio la respuesta correcta. Eso no es el punto. El punto es que la evaluación
le permita al estudiante formarse y aprender. Y para eso la retroalimentación no debería ser elemental. Hablamos de una retroalimentación descriptiva, cuando el docente en su función de mediador describe lo que ha hecho el estudiante, pero además le brinda herramientas para mejorar eso que él ha hecho. Para no perder el hilo, en el mismo ejemplo que hemos estado trabajando. Me pregunta cuál es el pico más alto del Perú y yo contesto que el pico más alto del Perú es el Alpamayo. Y la profesora no me dice que está mal, ni me dice que es el Huascarán, nada. A mí, así todos los alumnos le hemos contestado algo parecido, me da 3 libros de geografía o me pasa 3 páginas de geografía de internet que ella misma ya ha curado y me pide que dibuje la altura del Misti, del Alpamayo y del Huascarán. Y cuando yo hago eso, las herramientas que ella me ha dado, ¿no? Ese andamiaje que me ha brindado, yo empiezo a dibujar la altura del Misti, del Alpamayo, Huascarán, consultando las fuentes que ella misma me ha recomendado, y yo mismo me daré cuenta que no es el Alpamayo, y le diré, profesora, no es el Alpamayo la montaña más alta, es el Huascarán. ¿Por qué es descriptiva? Y porque es nivel 3 en la rúbrica de evaluación de desempeño docente de evaluación. Porque esta sí está haciendo al estudiante aprender, ¿cierto? Sí, esa retroalimentación sí cumple con la condición con la cual hemos empezado, que el estudiante aprenda dentro de la evaluación, ¿no? Pero es descriptiva porque el docente, de todas maneras, y esa es la naturaleza de las actividades, tiene que intervenir bastante. Ha mediado y me ha dado andamiaje, me ha dado o libros de geografía o me ha dado páginas que la docente ha curado. Ese es a veces el nivel deseado de la retroalimentación. Pero existe un nivel superior, ideal. No siempre se puede alcanzar, por eso es el nivel 4 en la rúbrica de evaluación de desempeño, ¿no? Depende de muchos factores. Para comenzar, de la característica que tenga la actividad. Es de que, mismo ejemplo, para que puedan hacer paralelo, la profesora me pregunta cuál es el pico más alto del Perú, yo le contesto que es el Alpamayo, pero en este caso ni me dice que estoy equivocado, ni me dice que es el Huascarán, ni me da libros de geografía para que dibuje la altura de ese pico, ni me da páginas de internet, sino directamente me pregunta, sí, Julio, ¿dónde has leído eso? Justifícame tu respuesta. ¿Por qué has dicho eso? Y cuando yo trate de justificarla consultando un texto, yo, porque yo lo he decidido como alumno, o buscando en internet, etcétera, yo me daré cuenta, descubriré que el Alpamayo no es el pico más alto, sino el Huascarán. Y esa es la retroalimentación reflexiva o por descubrimiento. No siempre se logra, no siempre es posible alcanzarla, pero es la ideal. Y en las rúbricas de evaluación de desempeño me llevaría al nivel 4, un nivel excelente. Esto es, Edith, lo que muy puntualmente hemos querido compartir respecto a retroalimentación. Quedo atento a las preguntas que los colegas hayan hecho o que te hayan hecho llegar, creo yo, para el siguiente bloque, pero como siempre, si nos puedes hacer un resumen o puedes hacer un resumen a los colegas, sería, creo, de bastante utilidad. Edith, te Ujú. paso la posta. Bien, muchísimas gracias, Julio, por tus valiosos aportes en este bloque. Nos queda claro, ¿no?, que la retroalimentación formativa es una herramienta clave para el aprendizaje personalizado y significativo. Así también, la retroalimentación es un componente esencial de la evaluación formativa, ya que permite monitorear el progreso de los estudiantes y, sobre todo, ajustar las intervenciones
pedagógicas en tiempo real. Así también hemos visto que la retroalimentación es un proceso bidireccional que fomenta la reflexión y el crecimiento tanto de los estudiantes como de los docentes. Muy bien, a continuación vamos a iniciar el bloque de preguntas, ¿no? Tenemos varias preguntas que nos han planteado los docentes, ¿no? Vamos a tener, creo yo, tiempo para poder discutir sobre ellas, ¿no? En primer lugar, nos preguntan si evaluar y calificar es lo mismo. Ya, muy bien, buena pregunta, Edith. No es lo mismo. Hemos querido establecer que forman parte del mismo proceso, pero el acto de evaluación es valorar lo que el estudiante ha hecho, ¿no? Y brindarle retroalimentación para que mejore constantemente su aprendizaje. En cambio, calificar ya es establecer, como hemos visto, un nivel B, A D. Entonces, la respuesta corta, que como verán tiene matices, evaluar y calificar no es lo mismo. Forman parte del mismo proceso, pero son, en cualquier caso, procesos complementarios. Ujú. Muchas gracias, Julio. Em, Tenemos también otra pregunta. Nos dice un docente, ¿es indispensable que en cada unidad didáctica se explicite una evidencia de aprendizaje? Buena pregunta también. Digámoslo de esta manera. Si yo quiero que mi unidad didáctica refleje que estoy tratando de desarrollar competencias en mis estudiantes, lo que el colega o la colega formula es indispensable. Ujú, Yo puedo elaborar una unidad didáctica sin evidencia, sí, pero aquí a los colegas directores, lo primero que me va a indicar eso es que ese colega está trabajando solamente conocimientos, ¿no? Si yo quiero que evaluar el nivel de desarrollo de la competencia, mi único camino, la única forma que tenemos en el 2025, porque luego en el 2035 apareció una máquina que permite leer cómo los estudiantes piensan y ahí estamos en otro escenario, pero en ese instante es observando lo que el estudiante ha hecho, lo que el estudiante ha hecho a mi pedido. Entonces sí, la respuesta corta, con los matices que estamos colocando a la pregunta que ha hecho el colega o la colega, es en una unidad didáctica que busca desarrollar competencias, esa sería la condición, siempre tiene que estar una evidencia de aprendizaje, tal como la define la 094. ujú. Y tenemos también otra pregunta. Dice, ¿la retroalimentación se da solo al final de la unidad? Bien, y lo mencioné, pero me permite hacer énfasis ahora sobre esa idea. No, ¿no es cierto? Porque si yo brindara retroalimentación al final de la unidad, ya no estaría cumpliendo con esta mirada formativa que tiene que tener la evaluación, porque ejemplifiquémoslo. Me pidieron que elaborara una línea de tiempo que iba a tener determinadas características parasociales. Y el profesor o la profesora me brinda retroalimentación cuando yo le entrego la, la línea de tiempo al final. Cualquier cosa que ella me diga, yo ya no puedo hacerla, no puedo incorporar esos comentarios que la profesora me haga para mejorar mi línea de tiempo, si es al final. Pero si esa línea de tiempo, ella constantemente me va revisando desde la primera sesión, me dice, Julio, mira, he dicho que la línea de tiempo, mira tu lista de cotejo, tiene que tener los personajes y también tiene que tener las fechas. Y también tiene que tener los lugares. Y ella desde la primera sesión me va haciendo esa revisión en la primera, en la segunda, en la tercera, hasta la N sesión. Esa retroalimentación sí me sirve para mí aprender y mejorar mi evidencia. Entonces, la respuesta a eso es que no. La retroalimentación solo al final de la unidad didáctica no va a permitir
al estudiante aprender y por lo tanto no cumpliría con la función que le hemos solicitado o establecido a retroalimentación dentro de la evaluación formativa. Ujú. Gracias, Julio, por tu respuesta. Aquí también tenemos otra pregunta que de repente se están haciendo también varios docentes. Dice, ¿cuántos criterios de evaluación se deben formular para una sesión? ¿Es una por capacidad? Ya, esa pregunta tiene varios matices. Es también muy buena pregunta. Uno es, los criterios de evaluación los formulo para la unidad didáctica, ¿no? Para la unidad didáctica. Y en la unidad didáctica, obviamente, debería tener por lo menos un criterio para cada una de las capacidades en la unidad didáctica. Podría tener más, ¿no es cierto? En la sesión, la pregunta que me formula bien es en la sesión, dice de cuántos criterios de evaluación se deben formular para una sesión. Eso depende de cada docente. Depende de lo que él está trabajando en esa sesión. En cualquier caso, la mencionaría de otra manera. En toda sesión tengo que estar evaluando algún criterio de evaluación y ese criterio de evaluación responde a alguna de las capacidades. Ya sé lo que ahorita van a pensar los colegas, pero Julio, el currículum nos dice que tengo que desarrollar todas las capacidades a la vez. Cierto, pero en el tema de evaluación yo puedo establecer una prioridad. Puedo decir, en esta sesión, en esta en particular, priorizo este criterio que viene de la unidad. En esta otra, priorizo estos otros criterios. En esta otra, repito el criterio de la primera sesión hasta que la suma de todas mis sesiones me dan todos los criterios que yo establecí en la unidad didáctica. Eso es lo que yo debo cumplir, ¿no? Interesante pregunta, Edith. Ujú. Muchas gracias, Julio. Vamos a continuar con la siguiente pregunta. Nos dicen, ¿cuál se formula primero? ¿El criterio de evaluación o la evidencia de aprendizaje? ¿Ya? De lo que hemos conversado y los colegas mismos deberían poder responder esa pregunta. Si estamos diciendo que el criterio de evaluación se formula intersectando el estándar con la evidencia, ¿no? La respuesta cae por su propio peso. Yo tengo primero que tener claridad respecto a la evidencia que el alumno va a elaborar, porque cuando intersecta esa evidencia que todavía no existe, la he planificado yo, la tengo en mi mente, la intersecte con el estándar, empezarán a surgir los criterios de evaluación. Entonces, en este caso, específicamente para la evaluación de competencias, para la construcción de criterios de evaluación que me van a dar la construcción del instrumento, el, la evidencia de aprendizaje, sea un producto o una actuación, la tengo que formular primero. Pero recuerden eso, porque sé que eso a veces causa confusión en el estudiante, en los docentes. La estoy formulando, el estudiante la va a realizar luego, ¿no? Entonces, yo construyo el criterio con el estándar y con la evidencia. Entonces, por esa razón, formulo primero la evidencia, la formulo, nunca se hace todavía, y con eso elaboro los criterios de evaluación. Buena pregunta, porque sí he escuchado que esa es una duda constante entre los colegas. Ujú. Bien, gracias, Julio. Tenemos tiempo para un par de preguntas más. Dice, ¿cuál es la diferencia entre desempeños y criterios de evaluación? Es bien interesante, permítame ahí explayarnos, que a veces queremos aprender algo diferenciando o por semejanza. Un ejemplo, medio caricatura, pero para ilustrar lo que estoy queriendo decir, ¿no? Es decir, ¿cuál es la diferencia entre un gatito y un camote?
y yo podría encontrar semejanzas y diferencias. El camote y el gatito existen en la tierra, el gato y el camote existen ahora, pero también podría encontrar diferencias. El camote no tiene cuatro patas, el camote no dice miau, etcétera, ¿no? Entonces, aprender por diferencias o por similitudes no ayuda mucho, pero sí entiendo la naturaleza de la pregunta. El desempeño, pero otra vez, recuerden lo que dijimos, teniendo como criterio de verdad el currículum nacional, el programa, los programas curriculares y la 094, el criterio de evaluación es un constructo que yo elaboro para poder valorar la evidencia que el estudiante ha elaborado a mi pedido. Como tal, ese criterio puede hacer referencia en la evidencia a un producto o a una actuación. En cambio, el desempeño, tal como lo define el currículum nacional, define o hace sugerencias respecto a las actividades que el estudiante va a hacer para desarrollar la competencia, ¿no? Si ustedes, los colegas, ingresan ahorita y miran sus listas de desempeños, verán que lo que el ministerio hizo, el equipo de currículum ha hecho, es nos ha establecido un conjunto de sugerencias de actividades que el estudiante podría hacer para desarrollar la competencia. Entonces sus diferencias otra vez son múltiples, aunque también sus semejanzas, es decir, los dos son conceptos curriculares, aunque uno está establecido en el CENEP y otro está establecido y definido en la 094. El desempeño está ejemplificado eh, en los programas curriculares, pero entiendo que la pregunta va más en dónde lo voy a utilizar. Bien sencillo, el criterio lo utilizo para evaluar, el desempeño lo utilizo para plantear ejemplos o plantear mis actividades de aprendizaje. Ujú. Bien, muchísimas gracias, Julio, por tus respuestas. Bueno, de esta manera vamos llegando ya al final del presente webinar, no sin antes recordarles que registren su asistencia y completen también la encuesta de satisfacción que ya se ha colocado en el chat del grupo. Agradecemos a nuestro ponente, Julio Mendoza Francia, por esclarecer las preguntas y por habernos acompañado el día de hoy. Le damos la palabra para que pueda despedirse de todos nuestros participantes. Gracias, Edith. Sí, gracias por la invitación. Yo quisiera hacer hincapié en algunas ideas, ¿no? Evaluar es bien sencillo si yo comprendo el currículo, ¿no es cierto? Si yo comprendo sus conceptos y sus procedimientos, la evaluación no es ninguna cosa misteriosa o un cuco que es complicado, que no, evaluar es súper simple, pero requiere como condición comprender el currículum, comprender los conceptos y no construir, no hacer constructos independientes. Otra idea es que yo evalúo no para castigar o juzgar al estudiante, sino para saber cuán cerca o cuán lejos se encuentra del nivel en el cual yo creo que debería estar. Y si se encuentra lejos, intervengo, retroalimento, lo hemos conversado, para acercarlo a ese nivel que yo estoy deseando. Por eso hablamos de evaluación formativa. Y llevando a nosotros, la evaluación me permite a mí saber cómo estoy desarrollándome como docente, porque todo docente planifica. Cuando aquí he trabajado la ruta metodológica de cómo vamos a tener ese taller, yo lo he pensado en manejo del tiempo, los 20 minutos para cada tiempo, y si a veces se me han dado cuenta, me he pasado en algunos y en otros he quedado muy corto. Y la información que ustedes hagan, sus preguntas, me queda claro que esos elementos quedaron en duda o esas son dudas que ustedes tienen, me permite a mí, para una siguiente reunión con otros colegas, probablemente no ustedes, reajustar lo que he dicho.
Incluiré lo que ustedes han preguntado ya en la exposición para que surjan unas nuevas preguntas. Entonces, la evaluación también es importante para nosotros como docentes porque nos permite constantemente mejorar. Con esa idea quisiera despedirme. Evaluar es sencillo si comprendemos el currículo. Y cuando evaluamos, no solo evaluamos al estudiante, sino a nosotros, no con el ánimo de juzgarnos, sino con el ánimo y la esperanza de ser cada vez mejores docentes para lograr aprendizajes en los estudiantes. Muchas gracias, Edith. Buenas tardes, colegas. Muchas gracias, Julio. Bien, nos despedimos entonces, no sin antes recordarles que completen la encuesta de satisfacción y también su registro de asistencia. Muchísimas gracias. Entonces, de esta manera estamos llegando al final de nuestro webinar. Muchas gracias. Hasta luego. Cuídense.